Bien. Vamos a avanzar el tema de tejido nervioso. Entre las consideraciones generales diremos que el sistema nervioso está organizado anatómicamente, o sea, estructuralmente, en sistema nervioso central, que incluye cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son estructuras nerviosas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Entonces, estos elementos abarcan a los nervios craneales que surgen del encéfalo y los nervios raquídeos o espinales que surgen de la médula espinal. Obviamente, existen ganglios raquídeos que están relacionados con estos nervios raquídeos que después vamos a comentar de qué se trata. Acá en este esquema tenemos que el sistema nervioso con sus dos componentes, ¿no es cierto? El central y el periférico. El central comprende al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, nervios craneales que salen del encéfalo y nervios raquídeos que surgen de la médula espinal. Tanto los nervios craneales como los nervios raquídeos están en relación con neuronas sensitivas. ¿Qué significa esto? Que son neuronas que van a captar sensaciones, ya sea externas o internas, como ser dolor, frío, calor, presión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos estímulos que han captado estas neuronas viajan a través de los nervios craneales hasta los centros, o bien también de los nervios raquídeos, ¿no? Hasta los centros ubicados tanto en el encéfalo como en la médula espinal, centros nerviosos. En esos centros nerviosos, esta información se procesa y emiten una respuesta ambos a través también de los nervios craneales y raquídeos hacia neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Entonces, estas son neuronas motoras que van a producir movimiento, ¿ya? Entonces, aferentes significa que llevan el impulso desde la periferia hasta los centros nerviosos. Estos centros nerviosos elaboran la respuesta que liberan a través de los nervios canales hacia las células motoras. Por eso son impulsos eferentes, ¿no es cierto? En ambos casos. Bien. Un enfoque funcional del sistema nervioso. Habíamos comentado anteriormente un enfoque anatómico. Ahora vamos a comentar sobre un enfoque funcional. Entonces tenemos aquí un componente que es el sistema nervioso somático o de relación, que está conformado por una compleja red de estructuras especializadas donde la unidad fundamental es la neurona. Aquí viene el detalle, ¿no es cierto? Entonces, este sistema somático, junto con el sistema endocrino que, está en relación con las glándulas endócrinas, ¿no? O de secreción interna, ¿sí? Entonces, junto con este sistema endocrino, la función del sistema nervioso es la coordinación, coordinan tareas, regulan y se produce asociación de las reacciones que suceden en el organismo, ¿sí? Asocian las reacciones que suceden en el organismo, permitiendo de esta manera que todas las actividades que se desarrollen dentro de nuestra economía sea de manera controlada y efectiva. O sea, es muy importante eso, ¿sí? La interrelación del sistema nervioso somático con el sistema endocrino. Algunos autores llaman directamente sistema neuroendocrino. Bien. También se encarga de recibir impulsos provenientes del medio ambiente, lo que les comentaba antes, ¿no? Sensaciones como frío, calor, dolor, presión, en fin. Y también percibe cambios a nivel de los órganos internos, las vísceras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos impulsos son codificados por las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Estos impulsos llegan hasta los centros del sistema nervioso central y ahí se producirá una respuesta adecuada a través de los órganos efectores. Un ejemplo les voy a dar.
digamos, al mediodía, ¿no es cierto? Uno está con hambre, digamos, y pasa por algún restaurante y siente ese aroma delicioso del alimento que se está procesando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Percibe el olor y siente que empieza a salivar, dice, ¿no? Como dicen, se me hace agua a la boca. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el estímulo fue el olor, fue un estímulo olfativo, que percibieron sus, digamos en este caso, los elementos sensoriales, en este caso, el epitelio olfativo, o olfatorio, si ustedes quieren. Entonces procesó y manda como un impulso nervioso hacia los centros de la olfacción que están en el sistema nervioso central. Entonces, ese impulso se recibe a las neuronas del centro nervioso y lo que va a suceder es que va a procesar esa información y va a mandar una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Es un impulso que llega a través de los órganos efectores. ¿Cuáles serían los órganos efectores? Las glándulas salivales. Estimula para que éstas empiezan a producir secreción de saliva, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere todo esto. Bien, el sistema nervioso autónomo es parte del sistema nervioso periférico que se encarga de controlar los movimientos involuntarios, es decir, los que se realizan sin que nosotros los programemos, como son los movimientos del corazón, los latidos, ¿no? Los del intestino, el peristaltismo y de otros órganos internos. Se clasifica en 3 divisiones: la simpática, la parasimpática y la entérica, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? El sistema nervioso simpático es encargado de regular las respuestas corporales de activación, o sea que estas activan toda una serie de procesos, ¿sí? El simpático es activador. El sistema nervioso parasimpático, responsable de volver al estado de equilibrio. Miren, esta activación muchas veces puede ser exagerada. Entonces, esa respuesta exagerada tiene que ser controlada por algo. Entonces, controla el parasimpático, que es la responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático. O sea que esta es estimulante y este es inhibidor, veamos así. ¿Ya? Tienen acciones contrarias. Ahora tenemos la otra división, el sistema nervioso entérico, también conocido como el segundo cerebro. Este sistema es el menos conocido de los 3. Se encarga de generar respuestas emocionales, subrayen esto, a partir de la secreción de neurotransmisores como ser la serotonina, dopamina y opioides endógenos. ¿Ya? Gracias a este sistema entendemos mejor la relación entre los neurotransmisores y las emociones. ¿A qué se refiere con emociones? Son estados de ánimo o respuestas emotivas, ya sea agradables o desagradables. Agradables o desagradables. El placer, por ejemplo, o la ira, ¿no es cierto? Depende mucho de la estimulación de este tipo de sistema nervioso entérico, gracias a la liberación de estos neurotransmisores, ¿no es cierto? Serotonina, dopamina y opioides endógenos. Muy bien. Una comparación entre el sistema nervioso autónomo con el somático. Bueno, aquí tenemos el somático. Es voluntario. Inerva exclusivamente al músculo esquelético. O sea que nosotros podemos moverlo a voluntad, manejarlo o programarlo a voluntad. Sus axones emergen del sistema nervioso central a través de los nervios, ya sea craneales o espinales, y siguen sin interrupción hasta hacer sinapsis o contacto con las uniones neuromusculares que ustedes ya conocen. En cambio, el autónomo es involuntario, controla las funciones viscerales del cuerpo. Habíamos comentado del corazón, de la peristalsis o el peristaltismo de las vísceras digestivas, en fin.
El sistema nervioso autónomo inerva el músculo liso vascular de los vasos sanguíneos y visceral de las vísceras. También inerva a las glándulas endocrinas y exócrinas. O sea, las secreciones obviamente son automáticas, ¿no es cierto? Y otras células de menor importancia que pertenecen a diversos sistemas y órganos. Este sistema responde muy rápido, de manera eficiente y continua a los cambios internos o externos que puedan perturbar la homeostasis corporal. ¿Qué es la homeostasis corporal? Es un estado de equilibrio, es un estado de sanidad, o sea que uno dice, me siento bien, me siento sano, no me duele nada, no me molesta nada. Entonces está en un estado de homeostasis, de equilibrio. Entonces pueden haber cambios internos o externos que pueden perturbar, ¿ya? Entonces esto inmediatamente es percibido por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Bien. El tejido nervioso. Como cualquier otro tejido, tiene sus dos componentes que son las células y la matriz intracelular o extracelular. Dice acá que es un conjunto de células y fibras. Vamos a volver sobre este temita, ¿no? Fibras, ¿no? Que constituyen las distintas estructuras del sistema nervioso. Entre las células, las más importantes son las neuronas, que son capaces de generar y propagar impulsos nerviosos y dar una respuesta, ya sea motora o sensitiva o autonómica simplemente, ¿ya? Entonces, las neuronas son las que perciben, son las primeras en recibir el estímulo. Ese estímulo lo procesan y mandan a otras neuronas más lejanas, en fin. Pero el asunto es que cuando les llega un estímulo, estos generan una respuesta, ¿no? Una respuesta que puede ser motora, de movimiento, sensitiva, de sensación o autonómica. Tienen propiedades importantes, ¿no? Por ejemplo, la excitabilidad, que es la propiedad que les permite generar impulsos. Les permite generar impulsos. La otra propiedad es la conductibilidad, propiedad que les permite propagar ese impulso a través de las fibras nerviosas, ¿ya? También tenemos las células de neuroglía, que son las encargadas de brindar sostén y nutrición a las neuronas. Vamos a tomar en cuenta esta palabra, fibras nerviosas. ¿Qué son las fibras nerviosas? ¿Ya? Bueno, volvemos a las neuronas. Son las encargadas de recibir estímulos. Estos estímulos son procesados. Esta información, ¿no? Desde el estímulo es procesada y la respuesta sale en forma de impulso nervioso, ¿ya? La mayor parte de las neuronas están compuestas por tres partes bien definidas. Un cuerpo celular, múltiples dendritas y un solo axón. ¿De acuerdo? Veamos esto. En esta figura vemos 4 neuronas. Entonces, aquí vemos la parte más amplia que es el cuerpo neuronal. Todo esto es el cuerpo neuronal, ¿ya? Estas prolongaciones que ven por acá, hacia manera de estrella, ¿sí? Son prolongaciones citoplasmáticas. El conjunto de estas prolongaciones citoplasmáticas se denominan fibras nerviosas. Fibras nerviosas. Entonces, entre estas fibras están las dendritas y el axón. Dendritas y el axón. Dendritas acá y acá una dendrita. ¿Cómo diferenciamos histológicamente una dendrita de un axón? Los axones por lo general son más gruesos y en la parte inicial, que se llama el cono axónico, ¿sí? Generalmente está vacío, clarito. Miren acá lo mismo, clarito. En cambio, las dendritas en su interior tienen este material grumoso que ustedes ven en el cuerpo celular, ¿no es cierto? Este material. Mira, todo este material es citoplasmático que está alrededor del núcleo se denomina el pericarium. El pericarium. Aquí vemos un núcleo claro y un nucleolo bien neto, ¿no? Visible. ¿Por qué es el núcleo claro? Es porque la mayor parte de la cromatina se encuentra en estado extendido, activo, ¿ya? Y esta sustancia así granular, oscura, que da la apariencia de la piel de un leopardo, miren, una piel de leopardo, ahí está. Entonces, estas granulaciones que se llaman los gránulos o grumos de Nils, así se escribe, ¿ya?
corresponden al retículo endoplásmico rugoso y los ribosomas, obviamente. Acá vemos también una serie de núcleos, ¿sí? De núcleos. Estos núcleos corresponden a las células de neuroglía, ya que en medio de esta sustancia clara no son más que las terminaciones de dendritas y de los axones, que son pelitos bastante finos que se entretejen acá, ¿no? Formando un material que se ha denominado el neuropilo. Bien, allí tenemos una neurona tipo, ¿no es cierto? Tenemos acá el cuerpo celular o soma celular de la neurona, el pericardio, porque está alrededor del núcleo, el núcleo claro, el nucleolo visible. Acá tenemos sus prolongaciones. Estas son las fibras nerviosas, ¿no? Las fibras. Todas estas son fibras nerviosas. Son varias dendritas y un solo axón. Y fíjense, se reconoce al axón porque este cono es claro, el cono axónico o cono de iniciación. Entonces veamos acá que el axón generalmente es más largo, ¿no es cierto? Y termina también en pequeñas ramificaciones que se llama en general teledendrón o telodendrón. Bien. Ahora, estas ramificaciones, las más finitas, se entretejen con otras de otras neuronas, como les decía, formando lo que se llama el neuropilo. Acá vemos el funcionamiento de esta neurona, miren. Los impulsos llegan a través de las dendritas. Ese impulso llega al cuerpo celular donde es procesado. Se procesa y luego se emite una respuesta a través del axón. ¿Ya? Vean este axón que tiene estas celulitas blancas con su núcleo, miren. En general, estas celulitas forman lo que se llama la vaina de mielina, que ya les voy a explicar enseguida de qué se trata. Ahí vamos, ¿no es cierto? El cuerpo neuronal, las dendritas, el axón. Estas celulitas de color verde que están enrolladas en el axón son forman la vaina de mielina, ¿sí? La vaina de mielina. Estas son terminales axónicas. Las flechas indican la llegada del impulso nervioso al cuerpo celular, ¿sí? Ahí están los grumos de Niels, o la sustancia de Niels también se llama. Acá en el cuerpo o soma celular se procesa esa información y luego se emite una respuesta a través del axón, ¿no? Ahí, como indican las flechas. Y aquí van a tener seguramente contacto con otras estructuras que vamos a ver enseguida. Este es un corte donde vemos al tejido nervioso, ¿no? Con hematoxilina y eosina. Con esta tinción, hematoxilina y eosina, simplemente vamos a ver los cuerpos neuronales. El núcleo, el nucleolo, la sustancia de Niels, ¿no es cierto? Ahí se ve, ¿sí? Este sí se puede considerar un axón. Pero para poder ver, digamos, de forma adecuada las fibras nerviosas, es necesario utilizar métodos en base a impregnación argéntica, ¿no? Plata, sales de plata. Bien, y aquí vemos este material, miren, rosado, homogéneo, que parece vidrio esmerilado, medio algodón así, ralo, ¿no? Este es el neuropilo. Obviamente acá también vemos vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos, así es la cosa. Ahí tenemos otra neurona. Núcleo claro, núcleo visible, el pericarium oscuro, ¿no? Por la presencia de la sustancia de Niels. Ahí están los núcleos de las células de neuroglía y este material algodonoso que ven ustedes, ¿no? Este entretejido, que es el neuropilo. Estos son núcleos de células de neuroglía, células de sostén. Ahí vemos un detalle, un esquema electrónico, ¿sí? Ahí estamos viendo el axón, el nucleolo y el pericardio, donde vamos a ver un retículo endoplásmico rugoso muy bien desarrollado, ¿ya? Eso entonces es, más sus ribosomas, eso le da ese aspecto grumoso, lo que llaman los grumos de Niels, ¿no? O sustancia de Niels. Entonces, eso es lo que vemos. También podemos ver estos contactos de axones de otras neuronas, axones de otras neuronas. Estos contactos se denominan sinapsis. Ahí está, ¿no? Sinapsis. Ahí está, sinapsis. Aquí también, lo mismo.
Tipos de neuronas. Las más comunes son estas, las multipolares. El cuerpo neuronal, múltiples dendritas y un axón. ¿Sí? Aquí en la parte más distal del axón siempre terminan en filamentos bastante finos. Como les decía, se entretejen con otros para formar el neuropilo. Esta es una neurona unipolar, porque hay una sola salida, o pseudo unipolar, ¿ya? Porque después se dicotomiza, se divide en un axón y en una dendrita. Las bipolares, que solamente tienen dos extremos, ¿no es cierto? Uno que es el axón y el otro la dendrita. Y también estamos viendo acá neuronas que se caracterizan por su forma, así piramidal, triangular. ¿No? Estas son las células piramidales, que existen en varios sitios del sistema nervioso. Y aquí vemos con detalle una sinapsis. Esta es una terminal axónica, donde vemos el botón sináptico. Es una zona un poquito dilatada, donde vemos algunas organelas como las mitocondrias y estos gránulos, que son en realidad gránulos de neurosecreción. Ahí están los neurotransmisores, ¿ya? O también llamamos a esto el elemento presináptico. Luego tenemos un espacio entre el elemento presináptico y el elemento postsináptico. Esta es la hendidura sináptica. Hendidura. Es un espacio simplemente. Elemento presináptico, postsináptico y la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene el impulso, estos gránulos se acercan a la membrana celular de la terminal axónica, ¿ya? Entonces, acá se abren y liberan el neurotransmisor. Este neurotransmisor es liberado al espacio y luego entran en contacto con receptores del elemento postsináptico. Receptores específicos para este tipo de neurotransmisores. Aquí estamos viendo, miren, en panorámico. Esta es una neurona, su axón, sus terminales axónicas, ¿no es cierto? Ahí están sus botones, haciendo contacto con elementos de otra neurona. Bien. Vemos lo mismo, ¿no es cierto? Este es el cuerpo, las dendritas, las sinapsis que vemos acá, miren. El axón, aquí está su vaina de mielina, y aquí está la terminal axónica. Y aquí vemos la sinapsis, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, estos gránulos de neurosecreción, como cuando llega el impulso nervioso, cómo se acercan hacia la membrana celular, ¿sí? De la parte esta presináptica, ¿ya? Y liberan el contenido, ¿no es cierto? El neurotransmisor, que va a encontrar receptores a nivel de la superficie del elemento postsináptico. Entonces aquí va a ocurrir una reacción, ¿no es cierto? Una reacción químico-eléctrica, ¿ya? Va a haber entonces una estimulación. Bueno, seguimos. Tipos de sinapsis. Existen sinapsis donde el axón se une a una dendrita, se contacta con una dendrita. Esto se llama sinapsis axodendrítica. Cuando el axón se contacta con el cuerpo de otra neurona, esto entonces se llama axosomática. Y acá el axón se contacta con otro axón. Entonces, este tipo de sinapsis será la sinapsis axoaxónica. Bien. Las células de sostén o células de neuroglía. Acá tenemos a los astrocitos, oligodendrocitos, células de microglía y células ependimarias. Los astrocitos son muy importantes y tienen dos aspectos, dos variedades, los protoplasmáticos y los fibrosos. Bien, aquí están los astrocitos. Los protoplasmáticos son células que tienen un mayor volumen en su soma celular, en el cuerpo celular. Obviamente, todos tienen sus prolongaciones, ¿no? Ahí vemos también, ¿sí? El astrocito protoplasmático y el fibroso, que es más pequeño y sus prolongaciones son más largas. Esto es con hematoxilina y eosina. Les decía que con esta tinción no se puede ver las fibras. Siempre es necesario utilizar métodos en base a impregnación argéntica. Aquí vemos a los oligodendrocitos, también con sus prolongaciones, ¿no? Los oligodendrocitos. Aquí con hematoxilina y eosina no se ve más que los núcleos.
Luego tenemos a las células de microglía, que también tienen sus prolongaciones. En realidad estos son macrófagos que se encargan de la limpieza del tejido nervioso. Con hematoxilina solamente vamos a ver unos núcleos alargaditos y algunos esbozos de prolongación, pero sus fibritas se ven mejor con tinciones a base de plata, ¿no? O métodos a base de plata. Y aquí vamos a ver las células de sostén, ¿no? Y bueno, y también las neuronas, obviamente. Aquí tenemos las neuronas, ¿no es cierto? Están de color azul. Los cuerpos neuronales, dendritas, axón, ¿ya? Estas de color rosado son las células ependimarias. Las células ependimarias son las que están rodeando a las cavidades del sistema nervioso central. Esas cavidades que también se llaman los ventrículos. Este es un astrocito protoplasmático típico, bastante grande, corpulento, y tiene sus prolongaciones, miren ustedes, sus prolongaciones. ¿Ah? Algunas de esas prolongaciones están en contacto con un vaso sanguíneo, con un capilar, ¿ya? Y ustedes saben que por los capilares de los vasos sanguíneos transcurre la sangre, que está muy rica en nutrientes y oxígeno. Entonces, estas prolongaciones se llaman los pies vasculares, porque entran en contacto con el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Absorben los nutrientes, el oxígeno, y este va a llegar a través de estas fibras hasta el cuerpo del astrocito. Este astrocito se encarga de purificar, ¿ya? Digamos, cerciorarse que ese material esté totalmente purificado, que no tenga ningún tipo de bacterias, ni virus, ni nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, controla muy bien, ya que el alimento que recibe la neurona tiene que ser muy específico, ¿no es cierto? Muy delicado. Bueno, vemos también que algunas prolongaciones del astrocito hacen sinapsis con el cuerpo celular. Entonces, por aquí vino el alimento, fue procesado y por acá va a salir el alimento para otorgar a las neuronas. ¿Mm? Esa es la función del astrocito, tanto del fibroso como del protoplasmático, ¿ya? Entonces, todo este proceso se denomina la barrera hematoencefálica. Hematoencefálica, así se llama. Si ustedes notarán acá, hemos visto dos colores, ¿no? Un color más oscuro, café oscuro, y otro color blanco. Entonces, este color oscuro corresponde a la sustancia gris. Sustancia gris. Se denomina así porque en este sitio las fibras nerviosas no tienen vaina de mielina, no tienen vaina, ¿sí? Y aquí en la sustancia gris es donde están de preferencia los astrocitos protoplasmáticos. Y luego tenemos este otro compartimiento que es la sustancia blanca. ¿Por qué se llama sustancia blanca? Porque sus fibras están envueltas por una vaina de mielina. Y esa vaina de mielina, ¿quién les otorga? ¿Quién les brinda? Justamente estas celulitas, ¿sí? Que son los oligodendrocitos, que sus prolongaciones se aplanan y con su membrana envuelven al axón. Aquí estamos cortando, miren. Este es el axón y este es como en bulbo de cebolla. Miren las capas de membrana celular que están envolviendo. Entonces, esta es la vaina de mielina. ¿Ya? Ahí estamos viendo también astrocitos, cómo tienen sinapsis con el axón en este caso. Y también con el vaso sanguíneo, ¿no? Bueno. Entonces, los oligodendrocitos. Y por último, tenemos a las células microgliales, las microglías, que se encargan de la limpieza del ambiente, del tejido nervioso, como hemos visto tanto en la sustancia gris, principalmente la sustancia gris, donde está la barrera hematoencefálica, ¿no? Bien. Aquí vemos lo mismo, ¿no es cierto? Estas son las células ependimarias. Esta es una cavidad, ¿no? Un ventrículo, esto de acá. Bueno. Eso, esto de acá. Y luego tenemos al astrocito, que también tiene contacto con las células ependimarias en este caso. Tiene contacto con el cuerpo celular y con el vaso, ¿no? Este es el pie vascular. ¿Ya? Acá tenemos un astrocito fibroso, más pequeñito, con prolongaciones más largas y delgadas. Aquí tenemos otro astrocito. Este es el oligodendrocito que está
brindando la vaina de mielina al axón, a este axón. Y son las células de microglía que se encargan de la limpieza, dijimos. Los oligodendrocitos, miren ustedes cómo está. Sus prolongaciones empiezan a envolver al axón. Envuelven, envuelven, envuelven. Ahí aquí estamos viendo, siguen la flecha, miren, envolviendo, rotando, hasta que finalmente se forma un rollo, una envoltura de membrana celular. Entonces acá se dice que la mielinización se ha completado. Ahora, ¿por qué se llama sustancia blanca? Porque están la mayoría de las fibras mielínicas, mielinizadas. Y como el lípido es de color blanquecino, el lípido de las membranas, ¿no es cierto? Las membranas son ricas en lípidos. Entonces, gracias a estas bandas de mielina, es que la sustancia blanca tiene ese aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, terminamos la primera parte.